Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios los bendiga a todos. Que estén siendo bendecidos por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, acá escuchando alabanza de Dios. Adoración a Dios, ¿no? No es alabanza. Bendiciones a todos aquellos que están ahí activos, acá, atrás de esta pantalla. Bendiciones a aquellos que no están atrás de la pantalla. Es una semana que no predicaba. Bueno, ayer me equivoqué, iba a predicar ayer pensando que hoy era martes, pero no, hoy es martes. Así que voy a predicar la palabra, ¿no? O sea, hablar de todo lo que nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿no? Los milagros que Él hace cuando tenemos esa convicción de lo que no se ve, pero sí se cree, de que está en nuestra vida, está en su vida, en la vida de su familia, está en la vida de todos aquellos que creen, ¿no? Que creen que el Verbo hecho carne en Jesucristo es Dios. Eso es importante, ¿no? Va a ser una semana bastante movida, pero Dios tomó el control de todo. Y de eso voy a hablar hoy, ¿no? De cómo se manifiesta el poder de Dios en nuestras debilidades, ¿no? Cuando estamos pasando unos procesos que a veces nos hacen bajar la guardia y no debemos dejar que nos pase eso. Así que, hermano, hermana, primeramente voy a orar. Padre Santo, Padre de la Gloria, tú eres Dios de la Gloria, Padre. Te pido en esta noche, Señor, Espíritu Santo de Dios, fluye con poder y gloria sobre mí, sobre este lugar, sobre las personas, los hermanos, hermanas que están atrás de la pantalla, Padre. Desterrando todo espíritu de oscuridad, de tiniebla en nuestras vidas, Padre Santo, en esta noche. Que tu poder se manifieste con poder y gloria, Señor. Que tu Espíritu Santo esté fluyendo con poder y gloria en cada familia, en cada hermano, hermana, atrás de la pantalla, de mi familia, de mis seres queridos, de mis hermanos, Señor, hermanos de la iglesia. Por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Esté fluyendo tu Espíritu Santo en todos, Padre, en este momento. Aquellos que están con angustia, Padre, sea lo que sea, Padre, angustia, ansiedad, enfermos, Padre, oprimidos, Padre, que estés actuando, Padre, que esté actuando en ellos, Padre, con poder y gloria, Padre, porque solamente tú puedes sacarnos de toda esa cautividad que a veces mismo nosotros nos metemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Quizás yo no tenga letra, no tenga palabra, Padre, pero tú eres misericordioso. Yo sé que tu Espíritu Santo me va a dar la palabra en esta noche, Padre, para glorificarte, honrarte y darte toda adoración, que son solamente para mí, para ti, Padre, y no para mí, para no gloriarme, para no ser altivo, Padre. Señor, todos aquellos que estén pasando por dificultades, Padre, sea lo que sea, Padre, obra en sus vidas, obra en su mente, en su corazón, en su alma, en su espíritu, Padre Santo, en esta noche. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te doy las gracias porque sé que así lo haces, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, hermana, la verdad que una semana movida, bastante movida. Voy a bajar un poquito. Una semana movida desde el jueves, ¿no? El jueves
a la madrugada, pero ya veníamos bastante movidos. El título de hoy es La fe que ve lo invisible, ¿no? O sea, la fe que nosotros tenemos, la fe que ve lo invisible. Pasamos por situaciones, hoy estaba mirando ahí algo de una persona un creyente que bajó algo. A veces pasamos por procesos que no debemos bajar la guardia, porque ahí cuando bajamos la guardia es cuando el enemigo aprovecha para atacarnos, ¿no? Y cuando estamos con la guardia alta, más nos quiere atacar, pero ahí le podemos dar, ¿no? Entonces no debemos estar con la guardia baja cuando sentimos eso. Yo, hermano, hermana, aquellos que están atrás de la pantalla, he pasado por muchas cosas. Yo lo dije una vez, en un desierto, en un pozo cenagoso, prácticamente por 53 años de mi vida. Muchos años, ¿no? Muchos años he pasado por muchas cosas. De chico, de niño, de 12 años, de adolescente, de grande. He pasado muchas cosas, he hecho muchas cosas malas. Pero Dios siempre estuvo, sin que yo me enterara, siempre Dios estuvo hasta que llegué a los brazos de Él, cuando lo dejé entrar en mi vida, en mi corazón, cuando Él golpeó la puerta de mi casa, ¿no? de mi alma, de mi corazón, yo lo dejé entrar. Y Él entró, y ahí empezó a restaurar mi vida como el alfarero, ¿no? Esa vasija destrozada de un desierto, de un pozo cenagoso, con mucha basura adentro. Dios empezó a restaurar mi vida de una manera increíble. Así lo hizo con mi hija, y lo hace con muchos lo hace cuando, yo digo, cuando la fe es grande y tenemos la convicción de lo que no vemos existe, que está en nuestras vidas, Él va a fluir. Tenemos dones dados por Dios, pero los dones debemos activarlos nosotros. Dios no los va a activar si no lo activamos nosotros. De eso estábamos hablando ayer con un hermano, ayer anoche, que salía a despejarme un rato al centro. Mi hermano trabaja ahí en una feria ahí del centro acá de San Clemente, y hablamos sobre ese tema, ¿no? Hablamos del amor de Dios, hablamos de la fe, de los dones, hablamos de la incredulidad, hablamos de tantos temas en un lugar donde, ¿no? El ambiente está pesado, ¿no? Por muchas cosas, pero nosotros estábamos bien ahí, hablando y riendo, no, también porque somos de carne y hueso, ¿no? Riendo, ¿no? De muchas cosas también. Pero sí, el ambiente ahí es pesado. Pero hoy, antes a mí no me hacía bien cuando yo tomé los caminos del Señor, el camino del Señor, no me hacía bien estar ahí en ese ambiente como antes. Pero hoy en día es como que no me hace nada. Como que Dios, yo creo que Dios me fortalece, Dios me ha fortalecido tanto espiritualmente y mentalmente, el alma, el cuerpo, el espíritu, que esas cosas ya pesadas no me hacen nada, ¿no? Yo pasé una semana muy movida, digamos, muy con los nervios de punta.
porque mi hija, la más chica, la de 30, se la había llevado el jueves, ¿no? El jueves a la mañana, a las 2 de la mañana al hospital, a guardia, con un dolor abdominal. Y del jueves de las 2 de la mañana casi hasta las 4 de la mañana estuvimos hasta que le dieron unos calmantes, no sé qué le dieron, diciendo que era inflamación nada más. Y bueno, a las 4 de la mañana la volví a traer a casa y el otro día, bueno, ese mismo día, jueves a la mañana fui a comprar los remedios que le habían dado. Y pero a las 11 de la mañana mi hija me dice, papá, llévame al hospital porque no doy más, me duele mucho. Y la llevé al hospital, media hora esperando hasta que me saltaron los cables. Y le dije, no viene, no vine, no viene, no traje a mi hija, no vino mi hija por un dolor de muela. Se siente mal, está descompuesta, tiene mucho dolor abdominal. ¿A qué le hicieron entrar? Y yo como padre entré y le dije, porque la doctora quería que yo me vaya, y yo dije, no, no me voy a ir. Me puse firme, le digo, no me voy a ir, porque si mi hija es mayor, soy el padre, pero yo quiero que le hagan análisis de todo, descartando que no sea apéndice. Eso es lo que a mí me venía a la mente, porque el espíritu me hacía discernir que era apéndice. Pero no de jueves, porque hace rato eso ya era apéndice, ¿no? Eh, entonces ahí, esperando, hasta que le hicieron análisis a las 2 de la tarde de sangre, le salieron los glóbulos blancos bajos, así es lo que me dice el médico a mí. No entiendo mucho de médico, no de medicina, pero sí algo entiendo. Entonces me dice, le vamos a hacer una tomografía para descartar que no sea apéndice. Esperamos ahí hasta las 6:30 de la tarde. Y cuando viene el médico, dice que es apendicitis. Pero mucho más que apendicitis, ¿no? Ya prácticamente para declararse peritonitis. Pero no sé, a ver, pero antes que mi hija saliera del hospital, ocurrió un suceso que ahí intervino el Espíritu Santo de Dios, ¿no? El Espíritu Santo tomó el control y desterró todo eso que salía de la boca de mi hija. No voy a decir qué, pero bueno. Y sí, ahí llamé a una hermana en la iglesia donde se congrega mi hija, pidiéndolo de oración, ¿no? Que estuviera intercediendo en oración por la vida de mi hija y por lo que estaba pasando. Asimismo el esposo de esta hermana, otros hermanos, se han puesto en oración unánime para orar, para que Dios obre en la vida de mi hija. Por eso es importante de la fe que hay que tener, ¿no? En estos casos. La fe que yo puse en mi Dios, ¿no? Más allá que la tengo, ¿no? Pero esa fe, esa fe, ya sabía que Dios iba a obrar, que la fe del justo tiene poder, y Dios se manifiesta en la debilidad, porque yo estaba débil, o sea, débil digamos no espiritualmente, pero sí débil, como que a veces te pones débil por las circunstancias que uno está pasando, ¿no? Por las circunstancias que uno pasa. La fe es creer en lo que no se ve. Está en Hebreo 11, 1:3. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la palabra de Dios. Dios nos llama a creer en lo que no se ve, pero es real. Y eso es lo que yo creía y creo siempre. Creo siempre.
que tengo que tener fe que Dios está obrando en la vida de aquellos que me piden oración, en la vida de aquellos que están pasando angustia, que quizás yo no conozca, que estén pasando por cualquier situación. Yo oro no solamente por mi familia, oro por todo. Pero hay que activar ese don de fe, hay que activarlo, pero no es, que es fácil decir tener fe y uno no activa, ¿no? Es fácil decir esto, el otro, pero si no lo activamos, es como el carpintero, si el carpintero no trabaja todos los días y no se pone ahí a ver cómo va a ser el mueble, no le va a salir, se tiene que poner, se tiene que activar en su mente de cómo va a cortar la madera, de qué medida, cómo escuadrarla, ¿no? Cómo medirla, cómo cortarla, para que se active, ¿no? O el mecánico, o en este caso los médicos, el verdulero, el que te vende verdura, cómo te va a vender la verdura y cómo, a ver, aquellos que tienen el estudio, a ver si estudiaste algo, a ver si estudiaste paramédico, porque te gustó y bueno, obrá según lo que estudiaste. Si estudiaste porque te gustó, atendé bien a la gente, a los pacientes, porque para eso estudiaste eso. Si estudiaste enfermería, seas varón, seas mujer, atendé bien a esos pacientes, porque lo estudiaste con ganas, porque o sea, te gustó ser enfermero o enfermera. Si estudiaste mecánico también, ¿no? Un ejemplo que pongo, ¿no? Atendé bien, trabajá bien en eso que estudiaste, pasarlo bien. Y si Dios te levantó, sierva, te levantó como líder, como profeta, como evangelista, como pastor o pastora, profeta. Si Dios te levantó para eso, te eligió para eso, hacelo con amor, con empatía. La empatía es la base, es la columna donde se forma el amor. Si no hay empatía, no hay amor. Son dos cosas distintas, que a veces muchos confunden empatía y amor, ¿no? Muchas dos cosas distintas. Dios nos ha dado dones y talento para que lo usemos. Dios nos ha dado dones y talento para que lo usemos. O sea, los dones y los talentos no se van a activar, como hablaba con mi hermano anoche, si nosotros no activamos. Dios nos da eso, pero nosotros somos los que debemos activar para que el Espíritu Santo de Dios fluya con poder y gloria en nuestras vidas, para que Él pueda obrar a través de nosotros. Sí, a ver, todos tenemos los dones. Todos tenemos dones, hermano, hermana, y le voy a pasar, a ver, porque vamos a ir detallando, ¿no? Un poco. Tenemos los dones de la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, el don de fe, dones de curación, de sanación, de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritu, el don de lengua, interpretación de lengua, que el don de lengua es interpretación de lengua, ¿no? De servicio, enseñanza, exhortación, que muchos no quieren ser exhortados porque son pastores, líderes. Tenemos el don de enseñanza, de exhortación, de liderazgo, pero del buen liderazgo, y el don de la misericordia. Pero eso va a pasar dentro de un ratito ahí a hablar de eso, ¿no? Entonces cuando uno, a ver, yo el jueves le pedía tanto a Dios, tanto al Espíritu Santo de Dios que esté orando en mi hija.
Porque los dones espirituales son herramientas para servir a Dios y a los demás. O sea, nosotros tenemos los dones espirituales, como recién lo nombré, pero para servir a Dios y a los demás, no para nosotros solos. Si no, no nos sirve, si no nos sirve. Lo debemos activar nosotros. Debemos activar nuestros dones para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria a través de nosotros. La grandeza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. En nuestra debilidad se manifiesta la grandeza de Dios. Cuando somos débiles, Dios hace fuerte. Por eso siempre a veces le digo, cuando nosotros nos sentimos mal, Dios se siente mal. Cuando vos te sentís mal, Dios se siente mal. Cuando vos estás triste, Dios está triste junto con vos. No vos solo estás triste. A veces decimos, estoy pasando unos procesos terribles, esto, el otro. Yo creo que no. Nosotros no nos damos ni una idea de lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando fue arrestado y llevado a ser crucificado. A veces no nos damos ni idea de lo que él pasó. Y pensamos que lo que estamos pasando nosotros es mucho más fuerte que lo que pasó él. Y no es así, no. Dios usa personas débiles y comunes para hacer cosas extraordinarias. Dios te usa a vos, hermana, hermano. Dios te usa a cualquiera, débil. Comunes, personas comunes para hacer cosas extraordinarias. La fe nos permite ver la grandeza de Dios en nuestras circunstancias. Bendecido el que se conectó ahí. Dios te bendiga, hermano, hermana. Te bendiga mucho. Entonces yo venía pasando desde jueves una semana bastante movida, bastante mal. Pero yo fuerte, espiritualmente, fuerte, pidiéndole a Dios, confiando que Dios tenía el control. A mi hija la trasladan del hospital de San Clemente al hospital de Mar de Ajó. Quiero saludar a todos los hermanos hermanos de Chile, de Perú, de México, de Argentina, de Gran Buenos Aires, ¿no? De todas las provincias, ¿no? De Brasil, ¿no? Hermano de Brasil, ¿cuánto hace que no hablo portugués? ¿No? Me tengo que activar el don de hablar en portugués, ¿no? De ahí, con hermano, todo hermano de Brasil, grande Brasil, ¿eh? Ven ahí, hermano de Brasil, tengo que activar esos dones. Entonces, venía yo ahí atribulado, digamos, con eso de mi hija. Y a mi hija la trasladan del hospital de San Clemente, acá del parte de la costa, por acá no operan, a Mar de Ajó, ya prácticamente con la peritonitis declarada, ¿no? Porque llega allá, lo primero que hacen es hacerle un electrocardiograma, pesarla, preguntarle cuánto pesaba, y nomás le sacaron la religión, sacar la ropa, le metieron ese coso mameluco celeste, ¿no? Y el gorro acá, y le pusieron la mascarilla que le decían que era oxígeno, no, era de defensa local, y pasó a la sala de operaciones, ¿no? Pero Dios en todo momento tomó el control. Hicieron, no sé, como ahora la cirugía y todo eso, le hicieron
tres perforaciones, digamos yo, uno acá arriba, uno abajo del ombligo y otro en el costado, ¿no? Que esa de la del costado es la más grande, que no sé, ahí creo que le sacaron el apéndice. El apéndice, sí, eso. Por eso la fe que ve lo invisible es la convicción de tener fe de lo que no se ve, pero está. Y voy a pasar, como dice Dios, nos ha dado dones y talentos para que usemos. Y voy a pasar la palabra. Primero voy a pasar en Hebreo 11, 1, 3, ¿sí? Vamos a ver ya Hebreo 11, 1, 3. Hebreo 11, del 1 al 3, que es la fe que debemos tener todo. Es la fe, porque si no tenemos fe, Dios no obra. Dios obra a través de la fe de aquel creyente, ¿no? Teniendo la convicción de lo que no se ve, pero se cree que está con nosotros. Y le voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Está en Hebreo 10, está en Hebreo 11, del 1 en adelante. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La voy a repetir. Es pues la fe, Hebreo 11, del primero en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, hermana, si vos estás pasando por situaciones esta noche, una situación, no sé, cualquier situación, la fe, la convicción de lo que no se ve, la fe es la que te va a sacar, lo que lo va a sacar a usted adelante. Como me ha sacado a mí, siempre me saca a mí la fe, la convicción de que sé que Dios está conmigo, que su Espíritu Santo se está moviendo dentro de mí. Y se está moviendo dentro de vos también si se lo pedí. Pero vos se lo tenés que pedir. A veces pensamos que se lo tengo que pedir a otros. Sí, sirve porque he recibido ministraciones de hermanos que me han ayudado mucho. Como yo te puedo ayudar a vos, quizás con la palabra hoy. Bueno, pero debemos activarla nosotros. La fe es un don también. La fe es creer lo que no se ve. Hebreo 11, 1, 3. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la palabra de Dios. Y Dios nos llama a creer en lo que no se ve, pero es real. Yo puedo asegurar, hermano, que todo lo que yo he vivido, hermana, de todo lo que yo he vivido, es real, fue real. Y lo que sigo viviendo es real. Es real, es real. Dios nos ha dado dones y talentos para que lo usemos. Vamos a ir a Primera de Corintios 12, 31. Primera de Corintios. Primera de Corintios
Eh, Primera de Corintios 12:31. Me equivoqué, me parece. Acá está. Corintios. No. Primera de Corintios 12, del 7, del 8 en adelante. Primera de Corintios, del 12, del 8, del 8 en adelante, ¿no? Los dones espirituales. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque a este he dado por el Espíritu para palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso, hermano, los dones, o sea, los dones los tenemos ya nosotros, ya lo tenemos. El asunto está, el problema está en que a veces no lo activamos. A veces no activamos, a veces queremos hacer cosas que si no activamos esos dones, el Espíritu Santo de Dios no fluye en nosotros. No va a fluir. A ver, yo tanto le pedí a Dios el jueves y todos estos días que pasaban hasta el domingo a la noche que recién le dieron el alta a mi hija, tanto le pedí a Dios que ore en su vida, en su salud, que ore en las manos de los médicos y ahí intercediendo mis hermanos en oración, con tanta fe, hermano, hermana, que yo tomé el control y fue operada urgente, y para la gloria y la honra de Dios salió bien de la operación, no le pasó nada, se pasaron un poquito de anestesia, sí, pero no le pasó nada. Pero eso a ver, yo puse mucha fe de sanidad en mi hija. Yo le pedí a Dios sanidad por mi hija. Yo activé el don de sanidad, pero de una forma distinta a lo que lo podía haber hecho en un momento, en otro momento. Yo activé el don de sanidad pidiendo a aquellos hermanos que conozco la intercesión en oración para que Dios se manifestara a través de los médicos, en la oración de nosotros, que Dios escuchara nuestra oración, para que mi hija pueda ser operada y sanada. Ahí se activó el don de sanidad de esa manera, pero Dios lo puede hacer de cualquier manera, activando cuando uno se propone, activando esos dones, el de sanidad, el de discernimiento de espíritu, de liberación. Muchos me han dicho, no, yo no tengo el don de liberación. No, porque no lo activás, hermano, hermana, porque no querés activarlo, quizás porque te dé un poquito de julepe, porque no muchos hermanos quieren activar esos dones, ni pastores ni pastoras que conozco quieren activar esos dones, porque no quieren ni conocerlo, ¿no? Y yo en cambio, Dios me ha hecho hacer activar esos dones de discernimiento de espíritu y de liberación, que es como, no sé, es como tomar agua, ¿no? Para mí. No tengo miedo, se me fue el miedo ese ya. Debemos activar nuestros dones para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria, como lo dije recién.
La grandeza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, segunda de Corintios 4, 7, 9. A ver ahí, si no me equivoqué. Segunda de Corintios 4, desde el 7 en adelante. Y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos, viviendo por la fe, ¿no? Segunda de Corintios 4, 7, 9. La grandeza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Pero tenemos la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros no podemos tener ese poder. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que hace la fe cuando uno activa los dones, ¿no? Eso es lo que hace la grandeza de Dios cuando Él se manifiesta. A través de nuestra fe, Él se manifiesta, es poderoso. Más poderoso que cualquier otra cosa. No hay fuerza que lo iguale, no hay poder que lo iguale el de Dios. Dios usa personas débiles y comunes para hacer cosas extraordinarias, sí, es verdad, te puede usar a vos, hermano, a vos, hermana, a cualquiera, hasta niños usa Dios. Ha usado niños también, aunque vos no lo creas, ha usado niños de 7, 8, 9, 10 años en adelante, ha usado niños. La fe nos permite ver la grandeza de Dios en nuestras circunstancias. Cuando estamos pasando por esas circunstancias de ansiedad, de enfermedad, de lo que sea, la fe nos permite ver la grandeza de Dios, cómo Dios obra en nuestra vida. Cuando ponemos fe, cuando activamos el don de fe en nuestra vida, porque muchos dicen, yo tengo fe, pero si no activa la fe, hermano, hermana, no va a pasar nada. Es lamentable, pero es así. No te voy a estar dando vuelta diciéndote una cosa que no es después. La fe es creer en lo que no se ve, pero es real. Esa es la fe, de lo que no se ve, pero es real. Yo creo que Dios es real. Sí que vale, es real. Él resucitó al tercer día y venció a la muerte con poder y gloria. Y llevó el decreto de vida y muerte, se lo llevó a la cruz. Se lo arrebató a Satanás. La fe es creer en lo que no se ve, pero es real. Dios no ha dado don ni talento para que usemos y su grandeza se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando estamos débiles, Él se manifiesta. Su poder se manifiesta. Pero cuando vos estás débil, ustedes están débiles, el poder de Dios es mucho, se manifiesta ahí el poder de Dios en nuestras debilidades. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Como yo pedí el jueves, interceder en oración a mis hermanos. Por eso la fe del justo tiene poder. Donde yo hablé, puse el otro día ahí en mi Facebook, puse la fe del justo tiene poder, a eso me refería. La oración del justo tiene poder. Cuando ponemos todos los justos, o sea, orando con fe, verdadera fe, Dios se manifiesta. Vamos a activar nuestros dones y creer en la grandeza de Dios, hermano. Vamos a activar esos dones. Está en 1 Corintios 12, 8, 10, como lo había dicho yo.
Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Hoy ya lo nombré, pero vamos a leerle igual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Corintios 12, capítulo 12, versículo del 8. Porque del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad, hermano. Todos tenemos los dones de sanidad, todos, no solamente los pastores, los profetas, no, todos tenemos esos dones. El problema es cómo lo activamos. A ver, ¿cómo activamos esos dones? Tenemos con fe, tenemos que activar esos dones. Todos tenemos esos dones, no solamente los pastores, los profetas, los apóstoles. Todos tenemos esos dones cuando activamos. Entonces el Espíritu Santo de Dios ahí va a fluir con poder y gloria, como está fluyendo ahora esta noche. Gloria a Dios. A otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro de profecía. Si vos, Dios te dio el don de profecía, tenés que activar esos dones, porque a ver, el don del profeta no es así nomás, no es que yo mañana me levante y le digo a un hermano, mirá, hermano, vos mañana vas a tener una camioneta, eso no es profecía. Mañana vas a tener esto, eso no es profecía. El don de profecía es cuando uno lo activa, y lo activa y le pide a Dios que te hable. Cuando Dios te habla, ahí va a salir la profecía del profeta. El verdadero profeta, no del falso. Entonces hay que activar esos dones de profecía. Como yo activo los dones de discernimiento de espíritu, de liberación y también de sanidad, ¿no? Porque a veces no puede ser, a veces se puede activar todo junto, sí. Vale, el Espíritu Santo va a fluir con mucho más poder y gloria. A otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lengua, y a otro interpretación de lengua. En otro momento me evoca el asunto de hablar en lengua, que mucho hoy en día vas a ver en la rabalabazunga, barrabalazanga, y eso no es lengua. Eso no es lengua. Si vos activás el don de profecía, el don de lengua, hablar en lengua, interpretar lengua, el Espíritu Santo se va a manifestar en eso. Yo recuerdo muy bien una tarde orando, ¿no? y entrando en comunión con Dios. Cuando me quiero dar cuenta estaba hablando en portugués. Yo hablaba en portugués, escribía en portugués, pero hace años que no hablo en portugués. Y escribo de vez en cuando así en portugués, pero sí hablaba en portugués. Entonces ahí se activa el don de lengua, ¿no? Porque yo hablaba, mirá, porque el portugués no es así nomás, el portugués no es fácil, porque en Brasil es como acá en Argentina, o una provincia hablan de una manera, en Santiago de una, en Tucumán de otra, en Salta de otra, en Neuquén de otra, así, ¿viste? O sea, no son el mismo dialecto, no es el mismo dialecto como en Brasil. En Brasil, por ejemplo, en Brasil todo lo que hablan en portugués no es el mismo portugués, es un poco distorsionado, ¿no? Entonces, el don de lengua en Brasil, por ejemplo, el don para mí, Dios me dio ese don, pero yo lo tengo que empezar a activar, ¿no? Porque yo me acuerdo que, a ver, no es burlarme de mis hermanos de Brasil, porque tengo hermanos de Brasil, no es burlarme, pero
yo hablaba, como digo, en portugués, y después dejé de hablar. Pero esa tarde, cuando yo estaba hablando en portugués y me di cuenta que era portugués, ¿no? Estaba predicando y estaba ministrando. Dios me había llevado no sé, a un lugar donde yo desconocía, pero yo estaba predicando y ministrando en portugués. Y yo lo tengo, pero yo tengo que activarlo, ¿no? Porque es você, hermano. Muito obrigado a você por estar esta noche aqui em pantalla. Sim, agora eu moro em Argentina, costa, província, Buenos Aires. Sim? Eh, trato a você transmitir a palavra de Deus, não? Deus, a você. Ese es el don de lengua, no la rabalabazunga, rabalabazanga. No el que te hacen escuchar en muchas iglesias rabalabazunga, rabalabazanga. Eso no es Dios, eso no es el don de lengua, hermano, hermana. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces acá la palabra dice, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Si yo hablo en portugués, tiene que haber uno que interprete. O si no, yo mismo que estoy hablando en portugués, explicar lo que estoy hablando, ¿sí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, ¿no? O sea, como él quiere también, porque nosotros si activamos tiene que quererlo él también. Esos son los dones, ¿no? También está en Romanos 12, 6 y 8. Vamos a ir a Romanos 12, 6 y 8. Del 12 del 6 al 8. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Mira, hermano, qué importante, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Porque yo no te puedo profetizar a vos, hermano o hermana. A ver, hermano, no te puedo profetizar a vos. Que mañana tu mujer que no sé, que mañana tu mujer va a quedar embarazada, porque yo no sé, o sea, Dios me lo tiene que hablar. Por eso es importante, aquellos que se dicen ser profeta, estar en constante comunión con Dios, porque Dios le va a revelar, ¿no? Esa profecía que tiene que salir de él. A veces viene esa profecía de repente, porque el Espíritu Santo nos usa. Y a veces cuando tenemos que tener cuidado también, a ver lo que vamos a decir, a ver saber realmente si viene de Dios, ¿no es cierto? Porque eso de ser profeta no es tan sencillo ni tan fácil. Eso de ser profeta, yo le pregunté una vez a un hermano si él era profeta y él me dijo, un hombre grande ya, de que mucho mayor que yo, de 80 y pico de años, 80, 70, ya llegando a los 80, le pregunté si él era profeta. Él me dijo, no, hermano, yo no soy profeta, me dice. Yo soy profeta cuando Dios me habla, me dice. Es verdad, él es profeta cuando Dios le habla y mucha gente lo cree loco y muchos pastores no le han llevado importancia. No le han dado importancia a lo que Dios le habló a este varón en profecía y le ha dicho a pastores y no han cumplido. Por eso viene después la caída de estas personas, ¿no? Desgraciadamente, porque no escuchan lo que Dios les dice a través de otro. Eso es profeta, eso es profecía, ese es el profeta, no cualquier cosa. Eso así lo dice la palabra. No, a ver,
De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Bendición a los que se conectaron. Tiene que usarse a la medida de fe de cada uno. Como yo tengo mi fe, la fe que yo pongo, activo mis dones de discernimiento, de espíritu, que nadie lo quiere activar porque de miedo, yo veo los demonios. Sí, veo los demonios que toman a las personas en enfermedad, veo espíritu, y nadie los quiere ver, así como lo discierno, en el discernimiento de espíritu, también tengo el don de liberación de espíritu, ¿no? Que Dios me da, pero lo tengo que activar yo. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el servicio. A ver, vamos a hablar del servicio. Hermano, si vos sos líder, sos mujer, varón, sos líder, sos evangelista, sos profeta, sos pastor, pastora, si Dios te levantó a esa vez, vos no lo hiciste por tu propia fuerza, sino Dios lo hizo, tenés que tener la voluntad de servir a los demás, no porque está ahí siendo líder, evangelista, profeta, pastor o pastora, te olvidaste de lo demás, te olvidaste de dónde Dios te sacó, te olvidaste del desierto que Dios te sacó, te olvidaste del pozo cenagoso de donde Dios te sacó. Tenés que servir. Dios vino a ser, Jesucristo vino a servirnos a nosotros, a no ser servido. Por eso dice, o sí, el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Hoy vemos mucho, desgraciadamente, yo veo mucho, aquellos que no quieren ser exhortados. A ver, los pastores, a ver, no, cualquiera, o sea, hay muchos que no aceptan ser exhortados. Está el don de exhortación, lean bien aquellos que están ahí, el don de exhortación, porque ahí dice la palabra de sabiduría, de conocimiento, de fe, dones de curaciones, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua, hablar en lengua, pero lengua, no arraba la bazuca, ponete la manga corta, sacate la manga larga, no, eso no es lengua. Servicio, a ver, servicio, ¿qué servicio? Yo soy pastor, soy evangelista, soy líder, servir al otro, no, a ver, porque, a ver, no olvidarme, saber que Dios de dónde me sacó, saber que Dios me sacó de algo, entonces tengo que servir, porque muchos se olvidan de dónde Dios los sacó, muchos se olvidan de dónde Dios los sacó. No, y eso hablábamos con mi hermano anoche, no olvidarnos nunca de donde Dios nos sacó, de ese desierto, de ese pozo cenagoso, no olvidarnos nunca, hermano, hermana, no te olvides nunca de donde Dios te... Hoy estaba leyendo el mensaje, lo que puso una hermana, no sé quién, entonces yo le mandé palabra, que muchos le mandaban cortito, pero yo le mandé en palabras, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, es verdad, maldito el hombre que confía en el hombre, hermano. Ahí en Jeremías creo que está. Maldito el hombre que confía en el hombre, más confía en Jehová, que Él no te va a defraudar. Porque a ver, yo confiaba a ver, si a mí me han lastimado, sí, en la iglesia me han lastimado un montón de veces, donde iba, donde no iba, en muchas iglesias me han lastimado, porque yo ponía la confianza, a ver, a veces nosotros incrédulos ponemos la confianza en el hombre, en la mujer, y no en Dios. Entonces somos lastimados, ¿vale? Que vamos a ser lastimados. Somos lastimados por el siervo que está al lado de nosotros, por el líder, por el profeta, por el evangelista, por el pastor, por la pastora. Somos lastimados. Yo fui lastimado un montón de veces. ¿Por qué? Porque ponía la confianza en el hombre. Entonces hasta que un día dije, basta, no, hasta acá llegó
mi amor hacia el hombre, o sea, no es así, ¿no? Pero hasta acá llegó esto, dije yo, yo voy a ir por Dios, voy a buscar la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y no al hombre ni a la mujer. Y nunca más, o sea, es raro que yo me quede hablando ahí en la congregación con gente cuando termina, es raro, ¿no? Yo no quedo. En la enseñanza, si Dios te dio ese don de enseñanza, enseñá, activá los dones de enseñanza, a ver, maestro de la palabra de la Biblia, porque, a ver, hay maestro de la palabra muy escaso también. Eh, Exhortación, el don de exhortación. A ver, yo a veces activo ese don de exhortación y no le gusta. No le gusta, a muchos no le gusta que vos vayas y le digas pasa esto. No lo aceptan porque se ponen altivos, arrogantes. Pero lo dejo a Dios, Dios sabrá, Dios hará su voluntad con esas personas, ¿no? Altivas, arrogantes, ¿no? Que no aceptan la exhortación de buena manera, porque no es de mala manera, es de buena manera. El liderazgo, a ver, el liderazgo, yo creo que el liderazgo se refiere a los pastores, a las pastoras. A ver, si Dios te eligió como líder, porque muchos piensan, a ver, y esto, ojo, yo no quiero juzgar ni herir a nadie, porque el liderazgo, a ver, muchos siervos son de herencia, ¿no? Están siguiendo la herencia de los padres y piensan que lo hacen por su propia fuerza, por la herencia. No, si Dios te puso ahí, si, a ver, vos estás ahí es porque Dios te puso ahí, no por vos y por la herencia que recibiste, no, es que porque Dios te puso ahí y si Dios te quiere sacar de ahí, te va a sacar de ahí, eso, no le, sacate la duda porque Dios te va a sacar de ahí, si Dios te puso ahí por herencia, porque, a ver, por una herencia que Dios te puso ahí, a ver, así como te puso ahí, si no caminas así, Dios si te quiere sacar, te va a sacar, eso no ponga, no. Si querés dudar, pero Dios te va a sacar. La misericordia hacia el prójimo. Yo a veces me pongo en el primer lugar, a veces que yo no tengo quizás ese don de misericordia, no, a veces tengo misericordia de chuki, de la pana. Dios, sacame eso, ¿no? La misericordia, como dije, eh, el amor, eh, el amor es una cosa, ¿no? Y ahora me sale la palabra, bueno, el amor es una cosa, pero la base del amor es otra, ahora cuando me salga lo voy a decir. El liderazgo, a ver, el peligro, el peligro del siervo que está en el liderazgo, el peligro del siervo es la altivez, el orgullo, ¿no? Y eso es muy feo, hermano. Está en Primera de Timoteo 3:6. Vamos a ir a Primera de Timoteo 3:6. Primera de Timoteo 3:6. A ver si... a ver. Vamos a Primera de Timoteo 3:6. A ver. Porque siempre se pierde esa palabra, ¿no? Porque es tan chiquito el libro ese. Acá, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo 3:6. Primera de Timoteo 3:6. Un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Dice la palabra. Primera de Timoteo 3:6.
Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Por eso, hermanos, a ver, si aquellos siervos que han salido por herencia o que Dios lo ha levantado, no llegaste vos ahí por tu propia fuerza ni sabiduría, llegaste porque Dios quiso que vos llegues. Y si Dios te quiere sacar mañana, Dios te va a sacar. Guárdese aquel que se cree bien parado, guárdese de no tropezar, dice la palabra. ¿No? Por eso, no ser un efoido, efido y caiga en la condenación del diablo. Es verdad. Herencia. Piensa que al llegar allí por su propia fuerza, son por su propia fuerza o por alguien ahí del entorno, y la verdad todo viene de Dios. En que llega eso, bendecidos que se conectaron, bendiciones, y la verdad que llega a ver, llega a ser líder, llega a ser evangelista, profeta, pastor, todas no llegaron por su propia fuerza, llegaron por la gracia de Dios. Así como llegaron por la gracia de Dios, si no caminan bien, si se ponen altivos, no aceptan la exhortación, vean los dones, el don de exhortación, el don de profecía, no aceptan todo eso, así como llegaron, Dios lo va a sacar. Eso no tengan ninguna duda. ¿eh? Eh, eh, Piensan que ha llegado allí por su propia fuerza o por alguien del entorno. No llegaron por alguien del entorno. Bendecida hermana que te conectaste, no llegaron por algo del entorno, llegaron por Dios. Dios los puso ahí. Dios te puso como evangelista, Dios te puso como profeta, Dios te puso como pastor, como pastora. Vos no te pusiste, Dios te puso ahí. No, a ver, Dios vos no te pusiste por herencia ni nada por el estilo. Que nadie se piense eso que está ahí por herencia. No. Dios te puso ahí. Si Dios, así como Dios te puso, si te quiere sacar, te va a sacar. Porque andás mal, caminando mal, te va a sacar. ¿Eh? Janina Arzani. Dios te bendiga, bendición, hermana. Dios te bendiga. Si Dios te quiere sacar, te va a sacar. Él es así. Su poder es grande. A ver, por eso veo siervo de Dios que se ponen altivos, orgullosos. Bendiciones, hermana. Se ponen altivos, bendiciones, así altivo, orgulloso, que no aceptan no aceptan, a ver, cuando vos vas con algo que Dios te está diciendo que se lo diga, no lo aceptan. Eso es altivez, eso es orgullo, eso es amor propio. Y eso no es de un líder. Ese no es el que lleva un liderazgo en la congregación. No digo iglesia porque la iglesia sos vos, soy yo, somos todos los que vamos. Yo le digo congregación y punto. Entonces se ponen tan altivos que piensan que están ahí por su propia fuerza. No. Porque a eso altivo Dios lo va a bajar. Guárdese que se crea fuerte de no tropezar, dice la palabra, amén. Y está en mira, está en Santiago 1, 17, 1. 1, 17, 1, en primera de Santiago 17, 1. Santiago 1, 17, 1. Ahí, Santiago 1, 17, 1. Está en Corintios 4, 7. Vean la palabra aquí que tenga la Biblia, léala. El que quiera ser primero será el último, dice Dios. Y sí, es verdad, el que quiere ser primero va a ser el último, tiene que ser el último. Y ser mayor será mayor, y va a ser mayor, será el servidor de todo. El que quiere ser mayor va a servir a todo. Tiene que ser así, y es así. Si yo soy pastor, soy evangelista, soy profeta, tengo que servir al que está ahí buscando ayuda, en oración,
en lo que la persona está pasando. Como dije hoy, hay una hermana que está pasando un mal momento y yo le mandé palabras porque lo sentía así. Le mandé, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, es verdad, maldito el hombre, porque yo he confiado mucho en la persona. Cuando yo iba a la iglesia confiado, en vez de confiar en Dios, no, yo pensé, a ver, porque mucho hasta muchos siervos de Dios se piensa que están arriba del altar, ya ocupan el lugar de Jesucristo. No te pienses que ocupas el lugar de Dios porque no sos Dios, hermano. Ahí está equivocado. Ahí sí le erraste mal pisar el piso, ¿no? Donde estás parado. Porque muchos se piensan eso. Nosotros tenemos que servir a los demás. Nosotros tenemos que ayudar, si un hermano así. Yo ayudé mucho, hermano, acá del Facebook. O sea, Dios me hizo ayudar, o sea, a ver, me pidieron cosas, yo estuve intercediendo por ellos, y bueno, Dios obró a su manera, ¿no? Y le pido perdón a aquellos si en algún momento lo he lastimado o lo he juzgado, le pido perdón, porque yo he pedido perdón, y no me, no. A ver, no se me va a caer nada por pedir perdón. Más le pido perdón a Dios, porque siempre le pido perdón a Dios. Eh, Porque por eso el que quiera ser primero será el último. Y mayor será el servidor de todos. Está en Marco 9:35, Mateo 20, 26, 27. ¿Eh? Léalo, hermano. Está en esa palabra, ¿sí? Ahí dice Janina, a ver si tiene mucha razón, Dios te bendiga. No sé si tendré razón, Janina. No sé, la verdad que no sé. Yo digo lo que Dios me dice y a través de la palabra, o sea, de la palabra de la Santa Biblia. Porque, a ver, siempre voy a hablar con la palabra, con la Biblia, con esto, siempre voy a afirmar lo que digo con la palabra, ¿no? Jamás sin la palabra, porque no es así. Por eso, a ver, antes yo decía, a ver, cuando yo estuve con ahí de compañero de Satanás, porque lo estuve, lo dije, yo fui brujo, fui, fui macumba, quimbanda, ubanda, hechicero, tarotista, fui todas esas porquerías, estaba así. Y el diablo te distorsiona la palabra, leíamos la Biblia, ¿no? Esta que tenemos, la católica también, y otras Biblias más para poder atacar a todo, atacar, ¿no? A los siervos y a la gente, más a la otra, la satánica, ¿no? Yo reprendo a Satanás, ¿no? Jesús reprende a Satanás, y bueno, pero hoy en día yo te hablo de la palabra no distorsionada, no como la hablaba antes. Y bueno, mucho, en muchas congregaciones se habla la palabra distorsionada. Por eso yo le digo siempre, pongan atención, no a toda palabra, no a toda prédica se le dice amén, no a todo hay que poner mucha atención en eso, como el hablar en lengua, el don de lengua de mucho que Señor tenga misericordia de eso que arraba la bazunga, arraba la bazanga, sacate la manga larga y ponete la manga corta, porque eso no es don de lengua, es como yo decía recién, a ver, yo en un tiempo hablaba portugués, que lo he dejado de hablar, pero a ver, si yo tengo que hablar de portugués ahora, en portugués, bueno, más o menos voy a hablarlo, pero no lo activé, no volví a activar ese don de hablar en portugués, un don de lengua, es el don de lengua de hablar portugués. A ver, eh, yo puedo decir a você, hermano, esta noche, Deus o bendiga muito a você, tua família, a você mulher, o seu vagão, eh, eh, tudo bendición, bendiciones. eh, a ver, en Brasil, Ale Mari Sankle dice. Eh, eh, Gianni Arsani, Ale Mari Sankle. Ahí corre, no sé, explicate, Janina Arsani. Si yo, a ver, si yo activo el don de lengua, puedo volver a hablar en portugués, más vale que Dios lo va a, yo lo tengo que activar y Dios y el Espíritu Santo va a fluir
a través mío, del don de lengua. Pero yo lo tengo que activar. Si yo no lo activo, el don de lengua no lo va a activar. No se va a activar, lo tengo que activar yo al don de lengua. Si no, otro no lo va a activar. Perdón, se me fue el... Ahí está. Estoy etiquetado de... Digo persona. Está bien. Estoy etiquetando persona. Bien, bendiciones, gracias, Janina. Yo soy de San Clemente también. Soy de San Clemente. Desde el 99 que estoy acá y Dios hizo un milagro muy grande en mi vida. Muy grande en mi vida. Pero dije, 53 años en un desierto, 53 años en un pozo cenagoso. Como también lo tuvieron todo. Por eso digo, a ver, lo que pasamos nosotros, hermano, hermana, no es nada. Nada, para que se unan a su video. Gloria a Dios, bendiciones, Janine Arzani. Bendiciones, Dios te bendiga. Janine Arzani, bendiciones. A ver, lo que pasamos nosotros no es nada, nada, nada comparado a lo que, a ver, no se compara a lo que pasó nuestro Señor Jesucristo camino a la cruz, camino a ser crucificado, ¿no? No se compara nada, por eso a veces decimos, tenemos esto, el otro, no se compara nada. Más allá, a ver, anoche hablamos con mi hermano ahí en la feria, ¿no? Ahí anoche, con mi hermano, hace muchos años sobre siervo o sierva o persona que ha perdido, ya, Silvia Elena también está conectada, me parece, Ale Mari Sancre. Estamos hablando de los procesos, ¿no? Por ejemplo, de las personas que pierden seres queridos, ¿no? Más los padres que pierden un ser querido. Y siendo creyente, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Eso hablábamos con mi hermano y mi hermano me decía, no, yo no me enojaría con Dios. No, es verdad, uno, a ver, yo le decía a él, por ahí no me sabía explicar, le decía, yo no sé qué me pasaría el día de mañana si algo le pasara a una de mis hijas o mis nietos. Yo la verdad que no sabría. Le digo, sí, podría haber el proceso de la muerte de la muerte de mi madre, de mi padre, de otras personas lo he pasado, pero no sabría cómo pasar el proceso de si algo le pasa a una de mis hijas, a uno de mis nietos, no sabía. Pero a ver, eh, perder la fe en Dios, echarle la culpa a Dios por eso, no, yo creo que no, yo creo que ahí no me supe explicar bien, pero sí, a ver, no es fácil, no es fácil para un padre perder a un hijo, para una madre perder a un hijo, una hija, no es fácil para nada, no es fácil pasar ese proceso. Pero yo conozco personas que están enojadas con Dios, que no conocieron a Dios, o sea, siervos de Dios, o sea, creyentes que no conocieron a Dios, y después sí, al conocer a Dios y pedirle perdón a Dios, han vuelto a predicar la palabra, ¿no? Porque una cosa es perder, a ver, uno sabe que los padres se van antes, sabe, o sea, entre comillas sabemos, pero no sabemos quién se va a ir antes. Entre comillas sabemos que los padres se van antes, entonces es algo como que lo vamos a procesar este, lo vamos a procesar más rápido, ¿no? Este, por eso, a ver, enojarse con Dios por algo que no ha pasado, no, terrible, enojarse con Dios, no. Por eso leía, el título de hoy era, y ya voy terminando, ¿no? La fe que ve lo invisible. O sea, a ver, tener la convicción, la fe de lo que no se ve, pero está, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso yo
a ver, cuando andaba en esas porquerías del mundo, yo me reía de Dios, me reía de Jesús, pero nunca me pude burlar del Espíritu Santo porque sabía que me venía una condenación terrible. Y así los brujos lo hacen hoy en día también. ¿No? Dios reprenda todo eso. Hechicero, brujo, Dios reprenda, tarotista, todo eso. ¿No? Eso a mí no me pueden tirar dardos, ¿no? Yo estoy con el escudo de la fe, así que pueden tirar todo lo que quieran, no me importa. Gloria a Dios. Y vamos a ir a Salmo, para terminar, vamos a ir a Salmo 103, dándole gracias a Dios por la vida de mi hija, por su sanación, por haberla sanado, por mis nietos, por mi familia y por todos los hermanos que están presentes y los que no están presentes también, por aquellos que estuvieron en oración, que estuvieran en oración unánime, ¿no? Intercediendo, ¿no? Por la vida de la salud de mi hija, de mi familia, ¿no? Y voy a dar gracias con una alabanza por las bendiciones de Dios que nos da, ¿no? Y ya con esto voy terminando. Y está en Salmo 103. Está en Salmo 103. Gloria a Dios, dice Janina, así. Vamos a darle la gloria y la honra, son para Dios, únicamente para Dios y nada más que para Dios, no es para el hombre, no es para la mujer. A veces decimos hombre y piensa que la mujer no la nombramos a ella, ¿no? No, pero a ver, decimos hombre porque, a ver, la palabra está así, ¿no? Pero se trata de la mujer. Dios utilizó muchas mujeres en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento utilizó, y hoy en día yo creo que la mujer, Dios la utiliza más porque tiene más ese amor para predicar, ¿no? Otra manera, ¿no? De predicar, toda esa, de transmitir la palabra a veces, que el hombre, ¿no? El hombre es más duro, ¿no? Nosotros a veces somos muy duros, y es verdad, yo reconozco que a veces soy duro, a veces me pongo como Juan el Bautista, ¿no? ¡Arrepiéntate, manga de víbora! ¿No? Es terrible, ¿no? Sí, porque Dios me está sacando eso. Yo le pedí a Dios que me saque todo eso, y Dios me está sacando. O sea, a poquito Dios va sacando las cosas, ¿no? Y bueno, y este, vamos ahí a la alabanza por la bendición de Dios que está en el Salmo 103, ¿no? Del 1 en adelante, amén. Para la gloria de Dios. Y dice así, Salmo de David, Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nombre sobre todo nombre, gloria y la honra a Dios. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de su beneficio. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y más abajo dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Gloria a Dios. Bendición al que se conectó. Y con esto ya termino. Hermano, hermana, todo aquello que estén pasando en esta noche, cualquier situación, a ver, de desánimo, de ansiedad, de estrés, de opresión espiritual, de cualquier cosa que no dude en mandarme un mensaje. Yo estoy para eso. Para ayudar. Dios me levantó para ayudar, no me levantó para estar sentado en una silla. Si bien estoy sentado ahora, pero estoy predicando. Y bueno, eso ayuda con la prédica también, para ver, a través de que vos escuches, está siendo ministrada con la verdad de Dios, no con lo que yo quiera decir. No distorsiono la palabra, está siendo ministrado. Entonces todo aquel que necesite
oración, que se sienta mal, que ve que las cosas no se encaminan, que siempre pasa algo, es porque algo está pasando. A veces son circunstancias que la provocamos nosotros mismos, por eso siempre me enfoco, siempre digo, hay que tener discernimiento de hombre, alma y espíritu, porque no todo espíritu proviene de Dios, ¿no? Entonces, eh, hay que tener discernimiento de eso. Por eso todo aquel que esté pasando cosas y vea que es continuo, que no es así no es así porque siempre le pasó, eh, puede ser un ataque espiritual de cualquier cosa o de cualquier parte puede venir ese ataque espiritual. Así que hermano, hermana, sin más, Dios los bendiga mucho. Gracias por estar del otro lado, gracias Yanina Arzani, gracias por tu apoyo, Dios te bendiga mucho, gloria a Dios. Dios te bendiga a vos, a tu familia. Dios los bendiga a todos, los que estuvieron conectados, los que no estuvieron conectados. Dios esté orando en su vida, en esta noche, en sus trabajos, aquellos que están trabajando, aquellos que van a descansar, aquellos que están en viaje, Dios los esté protegiendo en el viaje, ¿no? En el nombre poderoso de Jesús. Yo le pido al Señor que envíe un ángel en cada auto, en cada micro que esté viajando, de su hermano, hermana, allanando el camino, ¿no? Alumbrando el camino. Y protegiéndonos, ¿no? Bendiciones para usted, bendiciones, gracias. Dios te bendiga mucho, Yani Arzani, Dios te bendiga mucho, bendiga a vos, a tu familia. Y bueno, Dios esté obrando, ¿no? En eso que estén viajando en esta noche, protegiéndolo de toda calamidad, en el nombre poderoso de Jesús. Todos aquellos que estaban siendo oprimidos, que están siendo oprimidos, que tengan ansiedad, que tienen angustia, opresión de muerte, ¿no? De quererse matar, de que el diablo le esté cerrando la mente. En el nombre de Jesús sea desterrado su espíritu, ese demonio de su mente, de su corazón, de su alma, de su espíritu en esta noche, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo destierro, lo ato, lo destierro en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder, ¿no? La sangre de Jesús los cubre en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan descansar, para que puedan ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Ya son libres en el nombre poderoso de Jesús. No tienen nada más que agarrar y mandar mensaje y decirme, hermano, necesito oración, necesito ayuda, y yo voy a estar por este medio, por teléfono o en su casa. Si tengo que ir a su casa, voy a su casa, yo no tengo problema. No tengo problema. Dios me ha levantado para esto y lo voy a hacer como Dios me manda, no como el hombre quiere o el hombre. A veces piden permiso para ir a la casa. Yo conozco muchos que piden permiso para ir a la casa de otro hermano para ayudarlo. No, qué permiso, hermano. Si Dios te mandó, si Dios te levantó para hacer algo, qué permiso le tenés que pedir al pastor, a la pastora para ir. Qué permiso. Eso también yo reniego, y eso no le gusta que le digan a los pastores, a los líderes. ¿Qué permiso le tenés que pedir al pastor para ir a la casa de un hermano que te está necesitando? No, ningún permiso le tenés que pedir, ningún permiso. Dios te está dando el permiso, Dios te está dando la autoridad, Dios es el que te da la autoridad, el Espíritu Santo es el que va a fluir en ese momento, ¿sí? Así que, hermano, Dios te bendiga. Y será, hoy es martes, no sé, es martes, y será Dios mediante, ¿no? Que sea la voluntad de Dios hasta el viernes, ¿no? Porque mis prédicas son los martes y los viernes. Muchos saben por qué, los martes y los viernes. Así que Dios los bendiga mucho. Dios te bendiga mucho, Yani Arzani. Dios bendiga a mi hija Elaboraciones Jehová. Ahí está también conectada. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hija mía, también. Ahí está conectada. Dios bendiga a aquellos que se conectaron, a todos. Dios los bendiga. Y tengan buen descanso y sea con el Espíritu de Dios, ¿no? Amén. Bendiciones, bendiciones. Será hasta el viernes, ¿ya? Gracias por estar. Bendiciones. Y gloria a Dios. Toda la gloria y la honra son para Dios, ¿sí?